Dice el autor en Lucas capítulo 13, versículo 10 en adelante. Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad». Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella a Dios tras esto? En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. «Hay 6 días en la semana para trabajar», dijo a la multitud. «Vengan esos días para ser sanados, no el día de descanso». Así que el Señor le respondió: «Hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso?». Esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que Jesús hacía. Amén. Como un sábado cualquiera, Jesús, como buen judío, ¿verdad?, asiste a alguna sinagoga, en este caso entendemos en Jerusalén o como muchos alrededores, pero en esta ocasión porque fue invitado a enseñar. Vemos una vez más la buena homilética de Jesús, ya que mientras él estaba enseñando, se centra en los oyentes y no se queda inmerso en su discurso y en lo bien que debe impartirlo, como desgraciadamente a veces podemos experimentarlo en algunos pastores o algunos predicadores, ¿verdad? Que algunos quizá también, porque están en proceso de aprendizaje, al menos en el seminario se ve así, varios futuros teólogos o personas que están empezando a formarse en la investigación teológica y que quieren ser pastores o misioneros, con tal de no perder el hilo de su exposición y de no de algún modo sentirse avergonzados por hablar en público, hay algunos seminaristas que suelen ver al final, a la pared del todo, para que así no hagan contacto visual con alguien y pierdan un poco lo que están hablando, ¿no? Pero un predicador que está trabajando su homilética, su forma de expresarse, no solamente va a usar un poco sus gesticulaciones o un PowerPoint, sino que va a estar pendiente de lo que está ocurriendo en el foro donde se encuentre, ¿verdad? Y Jesús era, por supuesto, un ejemplo claro de ello. Jesús no empezaba a divagar sobre la filosofía de la religión y sobre conceptos abstractos para el pueblo, menos aún en un pueblo donde mucha gente no tenía acceso a las Escrituras. Nosotros hoy en día todos tenemos acceso a la palabra de Dios y tenemos muchísimos recursos en las bibliotecas y en Internet. Los que tengan Internet, claro, que casi son la mayoría, pero bueno, por si acaso lo menciono. Los judíos en aquella época pensaban: si tú has perdido el trabajo, si tú estás enfermo o si te pasa cualquier desgracia, es porque eres un pecador y Dios te está castigando. Eso es lo que pensaban los judíos en los tiempos de Jesús. Es por eso que Jesús habla en esa misma mentalidad y narrativa y les habla, ¿verdad?, de esos galileos que fueron asesinados por Pilato y de esos 18 hombres que se le cayó la torre de Siloé, porque sabía que ellos pensaban que era por culpa de su pecado. Pues, ¿cuánto más con esta mujer encorvada? Mujer enferma y pasando al frente un lugar reservado solamente para los líderes religiosos y para invitados de renombre. Pues, sin duda sería una ofensa para la sinagoga, pero Jesús iba más allá de todas esas tradiciones. El Señor no solo quiere hacer visible la sanidad de esta mujer, de hecho el texto en cuanto a ello no es muy denso en ese sentido, básicamente apunta a su dirección a ella, tiene una conversación muy breve con ella y la sana, ¿verdad?, le libra de esa enfermedad.
Ciertamente Jesús no solamente quería mostrar un milagro más de sanidad, sino que quería hacer visible la incompetencia del liderazgo religioso de aquella época. ¿Por qué? Pues porque por un lado se entiende que todo líder religioso, toda persona que tiene el privilegio de profundizar en las Escrituras, debe de profundizar en el perdón y el cuidado y el amor al prójimo. Es más, siendo escribas, fariseos y saduceos, deberían de atender pastoralmente a la comunidad, no solamente en la sinagoga, sino alrededores, ser de testimonio para ellos. Pero por un lado vemos que en vez de atender a las mujeres que eran despreciadas por la sociedad, las apartaban. Que en vez de tener consideración de visitar y cuidar a los enfermos, también los apartaban y los señalaban como pecadores. Pero además de todo esto, de toda esta desfachatez, de este liderazgo religioso incompetente, Jesús también nos muestra que esta mujer no solamente estaba enferma, sino que su enfermedad era la consecuencia de un espíritu maligno que le había producido esta enfermedad durante 18 años y que el liderazgo no fue capaz de discernir que esto era así. La despreciaron por mujer, la despreciaron por enferma y encima, conociendo las Escrituras o teniendo la posibilidad de conocerlas, no tuvieron el discernimiento de que era el enemigo atacando a esta mujer. La forma en la que Jesús se dirige a la mujer y cómo la trata, ¿verdad?, es muy llamativa. Tras pasar esta mujer encorvada al frente, dicha mujer escucha por parte de Jesús que está liberada de su enfermedad, una enfermedad con la que ella había convivido 18 años. Jesús confiesa con su boca aquello que va a pasar inmediatamente. Le dice: apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. No obstante, no solo Jesús verbalizó esta intención de sanarla, sino que vemos automáticamente en el versículo 13 que Jesús la tocó, que impuso sus manos sobre ella para transmitirle el cumplimiento de su sanación. ¿Quiere decir esto que Jesús necesita tocar al enfermo para sanarlo? Hemos comprobado que no es así. Lo vemos, por ejemplo, con el siervo de Cornelio, ¿verdad? Cómo Jesús, sin necesidad de entrar a la casa de Cornelio, sanó al siervo de este centurión. ¿Por qué entonces Jesús tocó a esta mujer? Es una pregunta que también surge a lo largo de toda la literatura del Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo le enseña a Timoteo que no hay que imponer las manos con ligereza. La importancia de imponer las manos cuando capacitas y cuando mandas a hermanos a misiones y a ministerios. Incluso nosotros, ¿verdad? Hace ya un mes hemos visto aquí una celebración, un concilio de ordenación pastoral, y los diáconos y algunos pastores me han impuesto las manos y han orado por mí. Como ya lo comenté rápidamente cuando vimos la película Fallen, el tema de la semiótica, es decir, las expresiones y la forma en la que nos relacionamos, la gesticulación, todos estos aspectos muy característicos de nuestros cultos, sobre todo cuando analizamos la diferencia entre los cultos de Asamblea de Hermanos, los cultos de los bautistas y los cultos de los pentecostales. En Asamblea de Hermanos, por ejemplo, generalmente no se usa la música durante la Cena del Señor. Es un momento solemne donde la disciplina del silencio reina por encima de todo. En las iglesias de Asamblea de Hermanos, la mayoría de ellos entienden que el tiempo de la Cena del Señor es un tiempo de reflexión, de autoexamen y por tanto de silencio, donde no debe haber ningún tipo de distracción. Nadie puede, ni hacer una respiración fuerte, porque tiene que ser un momento muy, pero que muy solemne, donde nada nos pueda distraer, porque vamos a participar de la Cena del Señor. Los bautistas generalmente sí pueden usar otros recursos, ¿verdad?, instrumentales, sobre todo cantar, o mejor dicho, tocar himnos clásicos que a la hora de escucharlos, aunque no las cantemos, nos viene a la mente la letra, ¿verdad? Y que nos inspiran también a poner un tiempo delante del Señor, de autoexamen, de evaluar cómo ha ido nuestra vida durante esta semana, etc. Sin embargo, los pentecostales, por ejemplo, tienen otras formas de expresar. Ellos suelen ser un poco más, vamos a decir,
exhaustivos a la hora de expresar su alabanza, levantar las manos, de aplaudir más, incluso de bailar, ¿verdad?, durante el tiempo del culto. Simplemente son expresiones, ninguna va a ser mejor o peor. Cada uno entiende cómo adora al Señor durante el culto. De esta forma podemos pensar, ¿verdad?, ¿por qué Jesús puso las manos en esta mujer? Debéis de recordar que en este tiempo, cuando tú tocabas a una persona pecadora y enferma, incluso ya sabemos que los enfermos eran pecadores catalogados por la sociedad, tú de algún modo recibías esa impureza. Tú te contaminabas por tocar y por andar con esa persona. Es por eso también por lo cual los pescadores y los pastores eran rechazados por la sociedad, porque trataban con animales, en algunos casos con animales muertos. Esas personas no podían congregarse, porque eran personas que estaban impuras. Y las normas y costumbres religiosas eran tan grandes que esa pureza no solamente se debía mantener en el templo, sino incluso hasta en nuestras casas. Y si no lo hacías, no eras un digno hijo de Dios, no eras un buen judío que cumplía las costumbres de aquella época. Sabemos que de algún modo también por datos extrabíblicos o incluso por otras religiones, que la idea de tocar a otra persona y transmitirle tu bendición, de imponer tus manos, son ejemplos muy interesantes en la religión en general. En la película Fallen, por ejemplo, vimos la contraparte, ¿verdad? Cómo ese espíritu maligno, a través del tacto, se pasaba técnicamente entre las personas. Esto tiene un fundamento, aunque para nosotros eso no es, por supuesto, nada bíblico. Hay creencias de que a veces la maldad se pueda pasar a través del acto. Algunos incluso piensan que es a través de la mirada, por ejemplo, el mal de ojo. En Latinoamérica se habla muchísimo al respecto, ¿verdad?, de que te miran con envidia, con mal de ojo, sobre todo a los hijos, a los niños pequeños. Incluso algunos usan elementos mezclados de distintas religiones y creencias, como por ejemplo pasarte un huevo alrededor de todo tu cuerpo y rezar varias veces el Padre Nuestro. Y luego cogen ese huevo y lo cascan en un vaso y ahí, a partir de ahí evalúan si te han hecho un mal de ojo o no, si te han hecho varios, etc. Quizá uno que otro pueda saber más al respecto. Son creencias, ¿verdad?, que se producen tras maldiciones y bendiciones que algunos creen que se hace por el tacto, otros por la vista. Pero en este caso Jesús impuso sus manos en esta mujer para darle un ejemplo claro de la comunión que está obteniendo con Dios. Pensando, esta mujer, probablemente anciana, enferma y catalogada como pecadora, no podría recibir ningún tipo de cariño ni afecto por nadie. Estaba apartada, estaba señalada por el pueblo y por su comunidad. Muchos de nosotros sabemos que hay personas que no son muy cariñosas, ¿verdad?, que simplemente con saludarte así o darte la mano o el codo en este tiempo es suficiente. Pero luego hay personas que son muy efusivas, muy cercanas, que les encanta darte un abrazo e incluso otro más, o abrazos de más de 5 segundos, que es lo que algunos dicen que es lo políticamente correcto, ¿no? Hay personas de todo tipo que son más cariñosas, más allegadas, y sin duda, incluso desde un punto de vista psicológico y sociológico, podemos analizar el bienestar que genera el que te den un abrazo, un gesto de cariño, unas palabras bonitas, ¿verdad? Es de algún modo lo que Jesús le está transmitiendo a esta mujer encorvada al decirla que está sana, al mandarla al frente con él y tocarla para hacerle ver que en efecto se ha cumplido la sanidad. Como he dicho, pues en la película Fallen hemos visto esta idea, ¿verdad?, de cómo se traspasa el espíritu maligno a través del tacto. Pero también pensando en esta película que hemos visto el sábado, podríamos reflexionar en que no es lo mismo una posesión que una influencia, y esto lo percibimos en esta mujer. Ya a estas alturas, capítulo 13 de Lucas, hemos visto varios casos donde Jesús ha echado fuera demonios o ha atendido a personas que han sido afectadas por espíritus malignos. No sé si os habéis preguntado que en esta ocasión Jesús en ningún momento habla con el demonio
y en ningún momento le manda callar y en ningún momento echa fuera el demonio. Hemos leído, incluso por ejemplo en la sinagoga de Capernaum, ¿verdad?, como un hombre estaba poseído por un demonio y lo sacó, y este demonio empezó a confesar que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo mandó callar, porque Jesús no quería que se revele su identidad a través de agentes que provienen de la oscuridad. Él quería revelar la luz, la verdad de Dios, a través de su ministerio, de sus enseñanzas, de su testimonio y de sus discípulos. No quería que los demonios hablen de él, porque probablemente hablarían mentiras, o lo harían para generar revueltas entre el pueblo. Pero sin embargo aquí vemos, por un lado, que esta mujer estaba afectada, no sabemos si poseída o influenciada por un demonio, durante 18 años. Y en ningún momento Jesús echa fuera el demonio. Simplemente la sana. Y ella alaba a Dios por ello. No podemos negar que esta mujer estaba afectada por un espíritu maligno, lo dice el autor. Pero ese espíritu no estaba dentro de ella, sino que de algún modo le provocaba la enfermedad, le influenciaba para que esa enfermedad se produciese en ella, pero no rompía su libertad. Sin duda esta mujer no expresaba esa posesión, que yo digo que no la tendría, como por ejemplo ese muchacho endemoniado que los 9 discípulos de Jesús no pudieron echar el demonio fuera. ¿Recordáis? Tras la transfiguración, tras el monte de la transfiguración, como Jesús se va con Santiago, Pedro y Juan al monte y se encuentran con Moisés y Elías, y cuando luego bajan se encuentra un hombre y dice: Señor, mi hijo le pasa esto, tus discípulos no han podido atenderle, por favor, libérale de todo esto. Jesús expresa: no, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? Y atiende a este muchacho que estaba poseído por un demonio, que estaba sordo y mudo, que además parece ser que incluso atentaba con su vida, y lo libera. Esta mujer no se comportaba como este muchacho endemoniado, ni tampoco se comportaba como el endemoniado gadareno, ¿verdad?, que andaba desnudo, que incluso era atado para que no sea perjudicial para el pueblo, para la región de Gadara, y aún así se desataba de los grilletes, de la fuerza descomunal que tenía, y además vivía entre cementerios, entre sepulcros. Sin duda, esta mujer no estaba en ese estado. Sin embargo, una enfermedad durante 18 años estuvo provocada por un espíritu maligno y le estaba afectando. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué Jesús no la liberó de ese espíritu? Quizá porque no estaba siendo poseída por él. Bajo mi percepción, esta mujer estaba influenciada por el maligno. Y para entenderlo de una manera, vamos a decir, elemental, la diferencia entre una influencia y una posesión, algunos lo dicen como que la posesión es algo interior, que vulnera muchas veces tu libertad, y la influencia es algo exterior, donde se te tienta, se te afecta, incluso se te puede producir algún problema personal, pero no está dentro de ti. Y luego vamos a ver una evidencia, bajo mi punto de vista, clara de que esta mujer no estaba siendo poseída, sino influenciada. En medio de todo esto, vemos que en este análisis de por qué Jesús no echó fuera el demonio, aparte de sanarla, por un lado, no puedo evitar comentaros la idea que algunos teólogos denominados como progresistas o liberales afirman acerca de la liberación de los demonios y de la sanidad. Me explico. La mayoría de teólogos liberales y progresistas entienden que todo lo relacionado con los espíritus malignos, las posesiones, influencias, etc., era la narrativa de aquella época en la que Jesús andaba, y que Jesús era consciente de que eso no era real. De lo que en ese tiempo llamaban mi muchacho endemoniado, el de la legión, o el de Capernaum, o esta mujer, eran simplemente enfermedades psicológicas, producto de algún tipo de trauma o problema mental,
que les afectaba y les daba esta ilusión de enfermedad, y que Jesús, por supuesto, con su sabiduría y su conocimiento, era consciente de que los demonios no existían y que por tanto estas, vamos a decir, liberaciones que Jesús hacía era una forma que tenía Jesús de no chocar con la mentalidad de aquella época de una manera muy drástica, y Jesús le seguía al pueblo de Dios, y le decía: sí, estoy echando fuera un demonio, sí, mira cómo sale. Pero lo que estaba haciendo Jesús era sanar solamente una enfermedad mental. No había demonios por ninguna parte. Evidencias, entre comillas, de que Jesús tenía este modus operandi, lo vemos, por ejemplo, como he dicho antes, con otras expresiones, ¿verdad? Como Jesús dice: sí, pensáis que las mujeres son despreciadas, o pensáis que los enfermos están enfermos porque son pecadores. Es decir, lugares en los que Jesús simula la mentalidad y la narrativa de ese tiempo para de algún modo conectar con el público. Por tanto, estos teólogos liberales o progresistas consideran que todo lo relacionado con el maligno y los espíritus y todas estas cosas son expresiones que usaba Jesús para de algún modo no afectar a la mentalidad de aquella época. Personalmente entiendo que esto no es así. Yo leo las Escrituras como algo un poco más literal, aunque sé que hay expresiones donde Jesús cuenta parábolas, donde Jesús usa hipérboles, referencias, ¿verdad? Es decir, no toda la Escritura es literal, como desgraciadamente ya los teólogos fundamentalistas muchas veces entienden la palabra de Dios. Por supuesto, hay recursos literarios y hay que aplicarlos en la medida de lo posible y entenderlos a su debido tiempo y en su contexto. Pero no puedo concebir un Dios sin un maligno. No puedo concebir ángeles sin demonios. No puedo concebir ni siquiera el ministerio de Jesús en medio del desarrollo de la obra del maligno, como ya podéis comprender. Es por eso que, bajo el punto de vista de este análisis, entiendo que, aparte de esta cuestión, ¿verdad?, de los teólogos liberales que consideran que la sanación contenía liberación, me llama la atención esta expresión que dice Jesús de que ella es una hija de Abraham. Versículo 16. Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Fijaos, en aquella época, decir que eres una hija de Abraham o un hijo de Abraham significa que tenías la misma fe que Abraham. Este análisis lo podemos ver especialmente en el Evangelio según Juan, cuando Jesús discute con varios judíos endurecidos y ellos les dicen: nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les enseña que si verdaderamente fuesen hijos de Abraham, no harían las cosas que ellos estaban realizando en el pueblo. Y ahí es cuando sus enemigos se meten con él y empiezan a dudar de su procedencia, de a ver qué pasó con María, ¿verdad? De hecho, el texto dice que le comentaron que Jesús era hijo de fornicación. Una expresión muy dura respecto a Jesús. Pero es que debemos recordar que para aquellos que no entienden el papel de Dios y del Espíritu Santo, para ellos sería inconcebible el nacimiento original de María. Y ya sabían que José no era el padre. Por tanto, ¿con quién se acostó María? O, si fue con José, todavía no estaban casados. Por tanto, era hijo de fornicación. Fijaos cómo era acusado Jesús por los suyos. Era acusado como un bastardo, como un hijo ilegítimo. Cuando en verdad ellos no eran hijos de Abraham, aunque lo decían. Y no eran hijos de Abraham porque no tenían la fe de Abraham. Y cuando hablamos de la fe de Abraham, no podemos evitar, ¿verdad?, pensar en el significado de ello. Pero antes de tratar ese tema, a menudo enfatizamos en que un hijo de Dios no puede ser poseído por un demonio, entre otras cosas porque no puede haber comunión entre el Espíritu Santo y un espíritu maligno. Hemos reflexionado en el estudio bíblico que aquellos que tenemos una nueva naturaleza, que hemos sido regenerados,
que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que ahora creemos en Dios y tenemos una nueva vida, somos personas que tenemos el Espíritu de Cristo. Por tanto, en nosotros no puede habitar el espíritu maligno. Si una persona tiene el Espíritu de Dios y le pertenece al Señor, no puede caer bajo las garras del enemigo y ser llevado a su propiedad. Ahora bien, eso no quita que los creyentes no puedan ser afectados, tentados y atacados o influenciados por el maligno. Jesús mismo, que estaba lleno del Espíritu Santo tras el bautismo de Juan el Bautista y fue al desierto, fue tentado por Satanás. ¿Qué te hace pensar que tú, que también eres hijo de Dios y que se supone que tienes que imitar a Cristo, no vas a ser igual tentado o más que Jesucristo? Pues por supuesto que sí. Vas a ser atacado por Él, de todas las formas y de todas las estrategias. Pero tú tienes que resistir al diablo y fortalecerte en tu fe, en el conocimiento de la palabra de Dios. Como ya también compartí en el estudio bíblico, al enemigo, a Satanás, al diablo, como lo queráis llamar, no le interesa tanto perjudicar a su ejército, a su séquito, a los que son, como dice la palabra de Dios. No, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, no hay más. O te identificas con este grupo o con este. O crees en Dios o no crees en Él. Por tanto, al diablo no le interesa tanto afectar a aquellos que no creen en Dios, porque forman parte de su gobierno. A él lo que le interesa es afectar, hacer sufrir, hacer dudar al Hijo de Dios. Sabe que en verdad no puede romper la relación sellada por el Espíritu que tiene Dios con sus hijos, pero sí nos puede hacer dudar de que ese sello sea legítimo y verdadero. Sin duda, el enemigo puede tratar mal al ser humano en general, incluso a los que forman parte de su grupo, pero porque todos hemos sido hechos a imagen de Dios. Es por eso que vemos que los espíritus han podido tratar mal, y de hecho lo han hecho, con aquel que se llamaba Legión, con el demoniado Gadareno, o con el muchacho que se lanzaba al fuego. ¿Por qué lo hacía si formaban parte de su séquito? Porque ese muchacho que se tiraba al fuego y ese hombre de la región de Gadara están hechos a imagen y semejanza de Dios. Y burlar la imagen y semejanza de Dios para el maligno es sin duda algo que le encanta. Tras este matiz, en Romanos, concretamente en el capítulo 4, aprendemos que Abraham tuvo una fe similar a la nuestra, una fe que justifica, una fe verdadera que le dio la salvación y la reconciliación con Dios. Es cierto que Abraham no creyó en Jesús, entre otras cosas porque Jesús todavía no se había encarnado, aunque Jesús estaba presente junto con el Espíritu y junto con el Padre desde la creación. Durante todo el Antiguo Testamento, ahí está Jesús y el Espíritu Santo, aparte del Padre. Pero, en medio de todo esto, nos damos cuenta de que Abraham tenía una fe que justifica. En Romanos capítulo 4 dice: ¿acaso Abraham fue justificado por sus obras? Abraham fue justificado por su fe. Y sí, Abraham no creyó en Jesús y no cumple esa confesión que nosotros tenemos, ¿no? De todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna, será salvo. Pero es que Jesús es Dios. Y Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, Abraham tuvo la misma fe que nosotros, aunque no conocía las profundidades y la revelación de la persona de Dios en Cristo. Pero eso no quita que él también haya sido redimido. Por tanto, esta mujer, hermanos, hija de Abraham, que tenía la misma fe de Abraham, esta mujer era una hija de Dios, era una creyente. Y por tanto, hermanos, aquí estamos bajo la prueba de que un creyente puede ser atacado, y de hecho lo es, e influenciado por el maligno, pero no poseído. Pero el maligno, sé que suena a misterio, puede incluso, en algunos casos, entiendo yo probablemente porque damos puertas para ello, abrimos puertas para ello, incluso puede permitir que el maligno produzca en nosotros no solamente emociones desordenadas como el enojo en Efesios capítulo 4 que hemos leído, sino incluso enfermedades. Yo sé que esto es un tema delicado, pero es lo que está en la palabra de Dios.
Desgraciadamente hay iglesias que piensan que si tienes fiebre o te duele aquí o te duele allá o tienes un problema quizás con jaquecas o lo que sea, hay iglesias que piensan que por cualquier cosa es por un demonio. Y eso no enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que un creyente puede ser atacado y influenciado incluso por años por el maligno, incluso tener una enfermedad. Pero eso no significa que todas las enfermedades que tengamos sean producidas por el demonio. De hecho, me gustó, y en el trabajo de investigación que hice de CFM, me gustó leer libros de creyentes, psiquiatras concretamente, que entendían que hoy en día, por supuesto, existen demonios. Pero ellos tenían su trabajo como psiquiatras. Entonces, en algunos momentos cuentan en sus escritos, en sus testimonios, que por supuesto como profesionales atendían clínicamente a las personas que iban a sus centros de salud. Pero en determinados momentos, cuando la persona por supuesto lo solicitaba, porque si no estaría pasando sus competencias, oraban por la persona. Y algunos de estos psiquiatras creyentes se dieron cuenta que pese a toda la medicación que usaban con estas personas que tenían desórdenes o trastornos, tras orar por ellos, empezaban a mejorar. Y es un punto muy interesante, porque más allá de decir, sí, tienes demonios o no tienes demonios, que eso no tiene que hacer un creyente, debe haber un trabajo constante entre los pastores y los profesionales. Cuando un pastor descubre, o un consejo descubre, que hay un hermano que por alguna razón está pasando por algún proceso de enfermedad y que bajo medicación, tratamientos, etcétera, continúa así, o bien la ciencia todavía tiene que avanzar para descubrir qué le sucede, que es posible, y continuemos con ello, pero empecemos a orar por esta persona, a trabajar por su sanidad. Como decían estos psiquiatras, no hay nada malo por orar por una persona. Y orando, hablando con esa persona, exponiéndole las escrituras, estás liberándole del maligno. De hecho, me gustó mucho entrevistar al exorcista José Antonio Fortea, muy reconocido en España. Lo podéis encontrar en la Catedral de Alcalá de Henares, si alguna vez vais por ahí. Es un hombre muy afable, muy cercano. Este hombre, la verdad, pese a ser pues, un sacerdote católico, doctor en teología, tiene una praxis a la hora de liberar a una persona de una influencia maligna muy evangélica, porque no hace como nosotros muchas veces lo concebimos, ¿verdad? El uso de agua bendita, ponerte una sotana, usar algunos símbolos, coger el libro de exorcismos y leerlos. Él no actúa así cuando se producen casos de esta índole. Él entiende que con la exposición de la palabra de Dios, la oración y el acompañamiento pastoral, puedes ayudar a que una persona se libere si tiene algo relacionado con el maligno. Y me encantó entrevistarle a él, porque es eso lo que yo veo en las Escrituras. No veo que Jesús dijo, espera, me voy a poner aquí un manto, voy a coger un libro antiguo de exorcismos, voy a coger un poco de agua y lo voy a bendecir y te lo voy a echar. Jesús no hizo eso. Jesús simplemente en el nombre del Señor echó fuera demonios. Y sus discípulos en el nombre de Jesús echaron fuera demonios. Pero desgraciadamente parece que hemos tergiversado estas enseñanzas, directamente muchas veces ni reflexionamos en ellas por miedo, pero no podemos dejar atrás lo que está en la palabra de Dios. Las posesiones demoníacas se dan en situaciones graves donde las personas mayormente juegan con ocultismo o con cualquier tipo de práctica maligna y prohibida. Pero según lo que he podido investigar y testimonios que he podido también escuchar, se puede producir incluso en personas que están sometidas en largos procesos de influencia maligna. Esto creo que también os lo expliqué. El tema de la demonología se divide en 4 partes. Posesión demoníaca, que es la situación más grave en la que puede estar una persona. Influencia demoníaca o maligna, que es donde nos encontramos todos los creyentes por cuanto somos hijos de Dios y el maligno siempre nos va a querer atacar.
Infestación demoníaca, que es una categoría que solamente aparece una vez en la Biblia, con los cerdos, tras la legión, y que sin embargo en las películas se habla un montón de ello. Lo hemos visto, por ejemplo, en Fallen, ¿verdad? El espíritu maligno pudo moverse a través de un gato, que también es un estereotipo muy clásico de animal malo, ¿verdad? El gato, y si es negro, peor todavía. Pero hay otras películas donde se mueve también a través de otros animales, o de los perros. El que haya visto, por ejemplo, la película La Profecía, podrá saber que el espíritu maligno se movió a través de un Rottweiler. Bueno, bíblicamente solamente hay un caso, así que yo no me atrevería tanto a hablar de infestación demoníaca, referida a que los espíritus se pueden mover a través de animales o incluso hogares y zonas. Es curioso porque el endemoniado gadareno también nos muestra esta infestación, no solamente del animal, sino también de lugares. Recordad que cuando Jesús estuvo con sus discípulos, apareció una tormenta y Jesús reprendió la tormenta. Llama la atención que Jesús reprenda la tormenta, porque Jesús lo único que reprendía era espíritus malignos, con ese verbo, con esa palabra griega. Así como también llama la atención cómo Jesús reprendió la fiebre de la suegra de Pedro, dando a entender que probablemente esa fiebre estaba influenciada por algún maligno, viéndolo en griego. Interesante, pero no se sostiene, al menos bajo mi punto de vista, bíblicamente, aunque en las películas habla muchísimo y usa muchos ejemplos sobre la infestación demoníaca. Y la cuarta, que es la que más me llama la atención, se llama sugestión demoníaca, que desde un punto de vista psicológico se conoce como demonomanía. Son personas que creen, ya sea porque se les ha sido enseñado así en su iglesia o porque lo han leído y lo han entendido mal, son personas que creen que las cosas malas que le pasan están producidas por un demonio. Por tanto, son personas que tienen esa sugestión demoníaca, que piensan que lo que le está pasando es por algún demonio, pero no es así. Son personas que sin duda, cuanto más casos se acumulen, más desde un punto de vista psicológico, ateo, va a ser empleado para negar que Dios existe y que el maligno existe, pero que también abre puertas a que el maligno te ataque. Porque si tú estás sugestionado, si tú tienes poco conocimiento acerca de lo espiritual, pues probablemente por tu falta de conocimiento, como dice el Señor en Oseas, el pueblo de Dios perecerá. Y es interesante porque todo el rato creemos en Dios, hablamos del espíritu, pero no profundizamos en la guerra espiritual y no profundizamos en la dimensión espiritual. Me llama muchísimo la atención. Somos capaces de hablar todo el rato de Dios, del espíritu, de que vamos a vivir en la eternidad, pero luego no nos planteamos en todo lo que nos rodea, que no solamente es espacio-tiempo, sino que también son dimensiones espirituales. Como Eliseo, ¿verdad? Y su discípulo, que os lo he contado, que estaba rodeado por enemigos, y de repente su discípulo estaba lleno de temor porque pensaba que iba a morir. Y Eliseo ora para que el Señor le haga ver a su discípulo lo que él entendía que estaba pasando. Sí, estaba rodeado de muchos ejércitos físicos y probablemente iban a morir, según lo que estaban viendo, con sus ojos. Pero tras la oración, el discípulo de Eliseo, y lo podéis leer en el libro histórico de Reyes, descubrió que estaban rodeados de un ejército celestial. ¿Cuántos ángeles y demonios pueden estar por aquí ahora mismo? No lo sé, porque la dimensión espiritual aparentemente no la podemos analizar y contemplar como esta dimensión en la que nos encontramos, estas dimensiones en las que nos encontramos, pero están ahí. Y yo sé que para algunos esto puede resultar sospechoso, misterioso, pero yo no os invito a que leáis libros en general sobre esto. Os invito a que leamos y profundicemos a la luz de la Biblia. Por otro lado, ya concluyendo, podemos incluso entender que los espíritus malignos se alimentan de todo tipo de pensamiento, sentimiento o situación que implique alejarnos de Dios. Las personas que son hipocondriacas, miedosas, hipersensibles, que han sufrido incluso algún tipo de trauma o trastorno, son víctimas potenciales para los demonios. Ojo, quiero enfatizar
que no me identifico para nada con aquellas iglesias y con aquellos pastores que piensan que si te da una fiebre o si tienes un trastorno o un desorden afectivo o qué sé yo, es por un demonio. Eso no es así. Debemos derivar a los profesionales, pero también debemos profundizar en el campo que es pertinente a nosotros, tanto como pastores o líderes, los que lo seamos, como creyentes e hijos de Dios, que somos todos los que están aquí. Y sin duda no es necesario practicar brujería o ocultismo para de algún modo verte afectado por el maligno. Muchas veces él, que está acechando como león rugiente, esperando a cazarte, por supuesto va a usar situaciones de soledad, de miedo, de duda, de traumas, de trastornos, para de algún modo afectarte. Es por eso que debemos protegernos y resistir al diablo con la armadura de Dios. Esto no quiere decir que al pasar por situaciones así, por situaciones de influencia, vamos a ser ahí atacados o poseídos por un demonio. Ni que, como algunas iglesias dicen, los demonios tienen nombres, ¿verdad? El demonio de la fornicación, el espíritu de la ira, como hemos visto también en el estudio a los Efesios. Pero sí debemos entender que nosotros debemos protegernos, nutrirnos, defendernos y resistir. Y lo debemos hacer porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, como concluye el apóstol Pablo en el capítulo 6. Dicho esto, pues analicemos rápidamente las reacciones y palabras empleadas por el líder de la sinagoga, ¿verdad? Que siguen representando la hipocresía, el ego y el desinterés por el prójimo tan común en las personas religiosas de ese tiempo. El líder religioso, en vez de autoexaminarse, en vez de decir, vaya, Jesús, el rabí, ha sanado a esta mujer y encima ha descubierto que estaba influenciada por el maligno. En vez de hacer autocrítica, el líder religioso señaló a Jesús diciendo, no hay que sanar en el día de reposo. Es más fácil, ¿verdad?, señalar el error del otro que ver todos los errores que tengo en mí. Concluimos con un Jesús que enseña, pero que también sana, que actúa en consonancia de lo que cree, que tiene consideración por todos aquellos que necesitan ayuda y liberación. Jesús ha venido para destruir las obras del maligno y para liberar a su pueblo del pecado y de sus artimañas. Jesús continúa ganando batalla a batalla, como estamos leyendo capítulo a capítulo en el Evangelio según Lucas, y cada vez está más cerca de la gloriosa victoria de esta guerra que él tuvo y que concluyó en la cruz. La cruz fue la última carta de Satanás. En la cruz, como si fuese esto una partida de póker, apostó todo lo que tenía, porque sabía que si Jesús vencía, que si no iba de farol, sino que tenía una buena mano, iba a ganarlo todo, porque sabía por la palabra de Dios. Esto también es interesante. El enemigo conoce la palabra de Dios más que algunos cristianos. Sabía por las profecías que Jesús debía de morir por nuestros pecados. Y sabía que si en la cruz Jesús moría, justo, sin haber pecado ni una sola vez, él había perdido. Por eso lo apostó todo. La cruz fue el lugar donde sus discípulos le abandonaron. La cruz fue el lugar donde le crucificaron con ladrones. La cruz fue el lugar donde le escupieron, donde le hirieron, donde se burlaron de él. Siendo el más grande de toda la creación, bajó hasta lo más profundo de la tierra y fue muerto como la peor calaña de la humanidad. Pero Jesús resistió. No dudó de su comunión con el Padre. No pecó nunca. Y en Él todos tenemos victoria. Pero es como lo hemos visto también en el estudio de Efesios. En Él tenemos victoria. Nosotros ya tenemos la eternidad. Nosotros ya hemos vencido porque Él venció. Pero estamos en ese proceso de conseguir que eso sea una realidad completa. Nosotros ya no practicamos el pecado, pero a veces caemos en él. Nosotros ya no tenemos esa vieja naturaleza, tenemos una nueva,
pero a veces nos afecta y volvemos atrás. Pero tenemos que seguir adelante, cumplir la carrera, puestos los ojos a Jesús. ¿Y cómo vamos a ganar si no sabemos quién es nuestro enemigo? O quizás lo sabemos, pero no sabemos qué herramientas usan. ¿Cómo puede haber una victoria ante una estrategia de guerra tan mala? O como aquel que, también como Jesús lo dice, ¿verdad?, va a la guerra sin considerar que el enemigo tiene muchísimas más herramientas y más soldados y más recursos que yo. ¿Cómo voy a ganar? Qué bueno saber que tenemos a Dios, pero Dios nos ha hecho partícipes de la guerra espiritual. Pero el maligno siempre nos va a hacer pensar que nuestro enemigo no es Él, somos nosotros mismos. Que entre nosotros debemos juzgarnos, que entre nosotros debe haber guerras, como lo que está pasando ahora entre Ucrania y Rusia. No hay nada mejor para el diablo que hacernos creer que Él no existe, que Él no forma parte de nada, que Él está a otra cosa. Pero debemos centrarnos en que Él es el verdadero problema, pero tampoco investigar más de la cuenta, porque la palabra de Dios no nos invita a pelear con Él, a ir a reprenderle o atarle, sino a resistir al diablo, a ponernos la armadura de Dios, a llenarnos de la palabra de Dios. Porque como dijo el arcángel Miguel, que el Señor te reprenda. Es el Señor quien castigará al maligno y a todos aquellos que crean en Él o que sean influenciados por Él y no quieran recibir la luz de Dios, la libertad que encontramos en Él. Sé que es un texto que da para mucho. La verdad que he intentado plantearlo de la manera más general posible para que vosotros también podáis reflexionar en él. Espero que podamos ser bendecidos durante esta semana y que tengamos más enseñanzas pronto que nos puedan ayudar en nuestro crecimiento. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a terminar con una oración y un posturio.